Queridos hermanos, queridas hermanas, que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Iglesia, los saludamos los pastores de la Iglesia Santa del Monte de Deb. A continuación me dispongo a llevar este mensaje. Eh, es un mensaje basado en un versículo, como lo estamos viendo, en ilustraciones de bolsillo. El día de hoy traemos segunda de Timoteo. El versículo es segunda de Timoteo 2:4. El tema del día de hoy es separación y preparación del soldado. Segunda de Timoteo 2:4 dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Somos buenos soldados en el ejército del Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a soportar, a aguantar y a sobrellevar las cargas que nos imponen sus mandamientos, sus direccionamientos? ¿Soportamos el sufrimiento a causa de su nombre? Perdón. ¿Demostramos con esta nueva naturaleza la voluntad del Padre a través de nuestra conducta y comportamiento? Los soldados en la milicia deben estar dispuestos a padecer toda clase de conflictos bélicos, agresivos, de guerra. Deben estar dispuestos a enfrentar en medio de muchos peligros, contiendas, combates y batallas al enemigo. Estos soldados son personas que se han reclutado, algunos voluntariamente, otros en cumplimiento de un servicio militar obligatorio. Estos soldados del ejército se han alistado en las fuerzas armadas de un país. Ellos han recibido entrenamiento y el equipo necesario para defender ese país y a los intereses de ese país. Ahora, los soldados que pertenecemos al Señor de los ejércitos celestiales y que hemos entrado a conformar sus tropas espirituales, debemos luchar y enfrentarnos al enemigo de las almas. Estos soldados espirituales de la misma manera deben hacer entrenamientos permanentes en la guerra espiritual. Deben tener características especiales como buenos soldados de la cruz. Deben ser valientes para hacer frente a las dificultades que se presentan en el campo de batalla. Primordialmente, ese campo de batalla es un terreno fructífero y demasiado valioso en la mente y en el alma de estos soldados. En otras palabras, debemos cuidar con mucha atención las cosas que pensamos y sentimos. Nos es necesario vigilar nuestras emociones y qué decisiones tomamos. Nuestro compromiso debe ser con las normas de conducta del Altísimo, ni siquiera con las leyes morales y éticas del mundo. Todo esto para poder ser eficaces en estas batallas espirituales. La mente es el principal campo de guerra, de batalla, de lucha, en el cual debemos nosotros vencer. Y debemos vencer a través del entrenamiento, a través de la preparación en el espíritu, a través del adiestramiento de nuestras almas. Fíjate que es un proceso, siguiendo las instrucciones y preceptos que disponga el Todopoderoso para sus soldados.
llevando a la práctica los frutos que nos confiere el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. A continuación, vamos a hacer un análisis de esos frutos del Espíritu. Estas son armas espirituales esencialísimas que todos nosotros debemos establecer como normas de conducta si pretendemos alistarnos en el ejército de nuestro gran general Jesucristo. Fíjate que son armas muy poderosas en Dios. ¿Para qué? También para la destrucción de fortalezas. Pero vamos a ver entonces esos frutos del Espíritu. Ya en anteriores publicaciones hicimos un mensaje y una predicación acerca de estos frutos espirituales, que son 9. Vamos simplemente a hacer la mención, o no simplemente, sino que vamos a mencionarlos y vamos a dar una definición acerca de cada uno de estos frutos del Espíritu. Entonces debemos utilizarlos como armas. El amor, adorando y exaltando a Dios, amando a nuestra familia, a nuestro prójimo, incluso a nuestros propios enemigos, entregándonos en sentimiento, dando nuestro tiempo, prestando nuestra vida, aguantando en la tolerancia. Gozo, viviendo una vida llena de alegría, de gusto, con gozo en medio de las dificultades, de las adversidades y conflictos que ésta nos presenta. Paz, buscando la paz, la armonía en nuestro espíritu, haciendo acuerdos de fraternidad y de amistad con nuestros semejantes. Paciencia, permitiendo que la paciencia y el equilibrio surtan sus efectos y no perturben nuestra confianza en el Señor. Benignidad, siendo amables, benignos, compasivos en todo tiempo y en todo lugar. Bondad, teniendo misericordia, tolerancia, bondad y dulzura en nuestro trato con los demás. Vamos ahora a ver otro fruto del Espíritu, que es la fe, confiando, esperando, puesta nuestra fe y expectación en que las promesas de nuestro amado Rey y Salvador se cumplirán. Mansedumbre, obrando con humildad, siendo dóciles, mansos y suaves en el trato familiar, social, laboral, de amistad, de hermandad en la iglesia, asumiendo compromisos con respeto, viviendo una vida con moderación, actuando de manera serena, pausada y mesurada. Y el último fruto del Espíritu es la templanza, dominando nuestros malos deseos, promoviendo cambios auténticos en nuestro carácter, en nuestro temperamento y personalidad, apartándonos de todo tipo de desenfreno, abusos y ligerezas. Como ya les decía, lo que hemos visto es una ilustración y una breve explicación de los frutos del Espíritu. Estos frutos del Espíritu, como una referencia, vamos a citar dónde se encuentra, es decir, vamos a decir la cita bíblica, Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, estos frutos, o lo que hemos visto de estos frutos, la ilustración de estos frutos, debemos orientarla a la práctica. Pero con el hecho de que orientemos esto hacia la práctica, eso es solo una parte del entrenamiento que un buen soldado de Jesucristo debe advertir, debe, debe apreciar, debe experimentar para adquirir las habilidades
para poder ser efectivo en la lucha contra el enemigo, contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta disputa es bastante complicada. El entrenamiento debe ser continuo. Nosotros debemos estar firmes, ser constantes y perseverantes, persistentes en el adiestramiento y preparación de las armas espirituales indicadas para utilizarlas en el momento preciso. Bueno, de estas armas del cristiano también hemos hablado en otras publicaciones, en otros mensajes, en otras predicaciones. Igualmente también hemos hablado, como ya les decía, de los frutos del Espíritu Santo y hemos compartido en este canal estos temas. En publicaciones anteriores también hemos dado su definición y sus alcances. En el presente mensaje solo vamos a citar cuáles son estas armas espirituales. Vamos a darnos cuenta de que dentro de estas armas espirituales también están los frutos del Espíritu, que como ya sabemos son 9. Entonces, para esta iglesia, eh, nosotros sacamos como les digo, un mensaje y colocamos 20 armas del cristiano, 20 armas que el Señor Jesucristo nos da para poder batallar en las guerras y en las luchas espirituales. Esta lista, como le digo, de 20 armas del cristiano, la tenemos en orden alfabético. Primera, aceite de la unción. Segunda, adoración, alabanza, ángeles, la armadura de Dios. La armadura de Dios también es una de esas armas espirituales que tenemos los cristianos para nuestra defensa o para nuestra parte, o sea, para la parte ofensiva, es decir, para el ataque hacia el enemigo. Recordemos que dentro de esa armadura de Dios hay como seis atavíos que son los que visten nuestro cuerpo espiritual, que son el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Entonces fíjate que esa armadura de Dios se compone de 6 partes. También hemos hablado acerca de esto en anteriores publicaciones. La sexta arma del cristiano, arrepentimiento, vital. 7. Atar y desatar, ayuno, confesión, los dones de servicio. También hicimos un mensaje acerca de los dones de servicio, los dones espirituales y los dones ministeriales. Recordemos que los dones de servicio los entrega el Padre, que son 7. Los dones espirituales los entrega el Espíritu Santo, que son 9. Y los dones ministeriales los entrega el Señor Jesucristo. Recordemos que son 5 esos ministerios: de pastor, de profeta, de evangelista, de maestro y de apóstol. Igual los dones de servicio, vamos a citar algunos, es decir, los que entrega el Padre: el don de enseñanza, de administración, también está el don de misericordia, entre otros. Y los dones espirituales, recordemos que es el don de ciencia o don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, de profecía. Bueno, también estos están en anteriores mensajes. La arma número 13 es el Espíritu Santo. 14. Los frutos del Espíritu. Recordemos que son 9 y fueron los que citamos ya anteriormente en este mensaje. El arma del cristiano número 15 es misericordia. 16. Nombre de Jesús. 17. Obediencia. 18. Oración.
19, palabra de Dios. Y el 20 es la sangre de Jesús. Todas estas armas son importantísimas y sirven como armas de defensa o, o para la ofensiva de los cristianos, de nosotros, los hijos de Dios. Estas armas conforman el equipo que Dios nos entrega para combatir a Satanás y a sus demonios. Es una lucha espiritual que se desarrolla en el mundo espiritual que no vemos. Por lo tanto, nuestras armas, como dice la palabra, no son carnales, es decir, no son armas físicas, sino son armas espirituales. Vamos a 2 Corintios 10, 2, 5. Dice la palabra: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al utilizar estas armas, que no son físicas, que no son carnales, sino espirituales, estas armas que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son armas que ellos nos adjudican para nuestra ofensiva, es decir, para hacer daño al enemigo, y para la defensiva, para defendernos de él. Estamos día a día, estamos día tras día, ejercitándonos como soldados en el desarrollo y evolución de estas armas espirituales para las luchas en el terreno del bando contrario, es decir, contra el enemigo de las almas. Es por eso que el Padre nos provee de estas valiosísimas armas para luchar en este terreno del enemigo. La capacidad que tengamos, cada uno de nosotros, en el perfeccionamiento de estas armas de guerra espiritual dependerá directamente de nuestra relación y comunión con Dios. Y como ya les mencioné, en la perseverancia, especialmente en la obediencia, que es la mejor adoración que podamos darle a nuestro Padre. Amén. Bueno, querida iglesia, las dejamos con este mensaje. Dios las bendiga, las guarde, Dios nos guarde y nos bendiga, y que estas palabras sirvan para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.